Buenas tardes, sí. Buen día para ti y para todos los que están atendiéndonos. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bueno, les contamos a todos que vos estás en España, no sé en qué ciudad exactamente. Estoy en Madrid. Estás en Madrid. ¿Y qué Tengo tal 2 años aquí en Madrid. ¿Qué Vengo tal de el clima? Venezuela. Bueno, este verano ha estado calientito, ¿no? Ya está refrescando, ya estamos entrando, saliendo un poco de la oleada de calor del verano, pero estamos bien, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Ustedes allá saliendo del frío o en el frío? Pleno invierno, pero hoy tenemos un día soleado muy bonito, pero frío. Ah, ok, bueno. Yo le quiero Aquí contar estamos en estos dos opuestos, a... ¿verdad? Que son las contrariedades del ego, Sí. los cambios de ambiente. Ajá. Gracias por la invitación, muy honrada de tu apertura, de que me permitas estar compartiendo contigo en tu espacio. Muchas gracias a vos. Quería contarle a la audiencia y a los que ahora nos están viendo en vivo por Instagram, que yo contacto a Dalia a través de lo que va a ser la experiencia de encuentro global de un curso de milagros. Así que ya tengo 2 o 3 preguntas armadas. Te voy a preguntar luego de esto qué es encuentro global para que nos cuenten y todos Perfecto. lo puedan disfrutar. Pero primero, la primera pregunta que siempre le hago a todos mis invitados es, ¿cómo te encuentra un curso de milagros a vos? Sí. Bueno, me encuentra luego de una pregunta existencial que tenía desde niña. Y cuando fui a hacer la primera comunión, pues que te dan el catolicismo en la escuela, comencé a leer el Génesis. Ajá. Y era mi primer acercamiento con la Biblia, y cuando leí el Génesis y leía ese Dios castigador, opresor del Génesis, como mi manera de percibirlo en esos momentos de niña, que inclusive mandaba hasta una inundación en la tierra, que botó a Adán y a Eva del paraíso sin un perdón para nada. Entonces me acerqué a mi catecista y le dije, yo no voy a hacer la primera comunión. Y recuerdo que ella me dijo, uh-huh. Entonces Ay, yo, se me corta yo un no poco voy a la hacer la primera comunión. transmisión, Dalia. No te A puedo creer. ver, ¿Pero qué pasa? ¿qué será? Déjame Eso, compartir. ¿a qué edad fue y en qué país vivías en ese momento? ¿Siempre viviste en España? ¿Vos en España? Siempre estaba en Venezuela, sí, Ajá, tenía nueve añitos. Uh-huh. vivías en Venezuela. Vivía en Venezuela con 9 añitos y estaba en ese proceso de hacer esa primera comunión. Entonces, bueno, afortunadamente, y doy gracias a eso, me tocó una maestra catequista muy sabia. Ajá. Y la manera como me abordó fue, no, es que eso que te estás leyendo ya eso no es. Te tienes que leer de aquí hacia adelante, y de aquí hacia adelante fue el Nuevo Testamento, ¿no? Ah, mira. Y bueno, empecé a leerme el Nuevo Testamento y conocí a Jesús. Y a partir de ese momento es mi maestro, mi guía, anda conmigo de la mano desde niña. Y entonces me surgió una pregunta, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención en el Nuevo Testamento fue qué hay detrás de ese toque que hacía Jesús, que hacía todos esos milagros, ¿no? Que le hacía tanto bien a las personas. Y a partir de allí comenzó esa búsqueda existencial. Caminando de la mano de Jesús, pues encontré años después, atravesé el Reiki, y encontré años después lo que fue un libro de un curso de milagros que estaba en una librería, Ajá. a la venta en una vitrina, recuerdo bien la vitrina. Y cuando vi ese libro azul con esas letras doradas que decía un curso de milagros, evidentemente sentí, aquí está la respuesta a mi pregunta. Mirá vos. Uh-huh. Nunca lo habías escuchado antes, o no lo fuiste a buscar, no es No algo lo que había habías escuchado. escuchado ni nada. Mirá No, vos. bien, no había escuchado para nada un curso de milagros. Había brevado mucho de, tal vez de literatura
hinduista, budista, católica, buscando un poco a niveles de teología, pues, ¿no? Y me encontré entonces con que había un libro que era un curso de milagros y dije, nada, este es. Y al ¿Y ese principio qué año comencé, era? ¿Y todavía estabas en Venezuela para esa altura? sí, estaba en Venezuela, apenas tengo 2 años aquí en Madrid, en España. Estaba en Ajá. Venezuela y en Venezuela, bueno, tendría yo, a ver, eso fue el año 98, más o menos, 1998. Sí. Ni siquiera sabía que habían círculos de estudio de un curso de milagros, Nada. nada, Agarraste nada. el libro y te lo llevaste. Agarré el libro, me lo llevé y entonces lo utilizaba como un oráculo, Ah, lo usabas ¿sabes? así. Decía, bueno, Lo ibas ¿qué es abriendo. eso? Algo tan grande, ¿cómo hago? Ujú. Tenía preguntas, se hacía Jesús, abría y leía y todo caía en su espacio, comprendía mucho más. Y cuando comenzaba a leer, a leer, a leer, llegaba un momento en que me impresionaba tanto lo que leía que decía, voy a parar porque esto es 180 grados contrario al mundo y me puedo volver loca, pues, ¿no? Me voy a volver esquizofrénica. ¿Ah? Claro. Y bueno, poco a poco fui abrevando, después me fui enterando que sí, que habían círculos de estudio de un curso de milagros, al primero que asistí, por cierto, con Carolina Corada en Caracas, y después alquilé un espacio para hacer terapias de energía en un centro holístico, Terra Espacio Consciente, en Ajá. Venezuela. Y allí, mientras yo daba mis terapias de Reiki, había una maestra, que luego fue mi maestra, Esperanza Montoya, de Colombia, que, que daba el círculo. Ajá. Entonces resulta que yo aprovechaba entre cliente y cliente que atendía y me sentaba un rato a su círculo de estudio. Ella permitía que yo me colara y me sentara a escuchar. Y luego Maravilla. cuando entraba otra vez a la sesión, lo que había escuchado me servía enormemente para poder atender a esa persona que venía a continuación. Entonces ha sido un espacio muy, muy mágico al principio hasta que luego se convirtió en milagro. Uh-huh. ¿Sí me escuchas bien o hay como interrupción? Te escucho bárbaro. Ay, a Ok, veces como que se va la voz, pero no. Seguimos, sí, seguimos que vamos bien. uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Y ahí Entonces, bueno, ya así fue, se me ha no lo abrías hecho, en forma de oráculo, sino que ya fuiste teniendo una periodicidad en las lecciones y demás. y luego hice, me entré en la escuela de Esperanza y ahí entré Espacio Consciente y hice todo un año y pico de formación. Ya luego ella se iba de Venezuela y quería que yo siguiera con el círculo allí, pero no me sentía como capacitada. Pedí un año para hacer todas las lecciones y una vez Claro. que hice todas las lecciones, me sentí que ya era mi momento y en el año 2007 comencé, 2007-2008 comencé a dar círculos de estudio y ya luego formación de escuela y así. Uh-huh. Pero qué lindo. ¿Y cómo te Sí. sentías? ¿Y cómo iba tu vida en paralelo a eso? Bueno, cada vez iba siendo más congruente, ¿no? Iba encontrando sobre todo mucho sentido de vida, porque desde pequeña me sentía como una extraterrestre, ¿no? Decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Era muy existencialista, todavía lo soy obviamente, ¿no? Pero un curso de milagros me enseñó lo que está detrás del toque de Jesús que hace milagros, y es Dios, la fuente, el origen. Entonces esa nueva manera de relacionarme con ese creador que ya no era un Dios Castigador. opresor, sí, un Dios que traía como principio de alma, yo, ¿sabes? Porque nosotros, Ay, ahí se me el perdió primero un que poquito conocí, tu voz. sí, Pero me estabas diciendo que, es decir, que este Dios pegaba un poco más con el que vos recordabas allá a tus 9 años y decías,
este no es el que yo conozco. Sí, este no es. Estaba como los escribas y fariseos que le preguntaban a Jesús, pero ese Dios que tú hablas es el mismo de Moisés, es el mismo de Abraham, ¿sí? Claro. Ajá. Y en Ay, esos momentos me sentía probablemente muy víctima de tal vez una crianza con un padre muy recio, muy tal como yo veía a Dios y decía, ¿para qué quiero un Dios así si ya con el que tengo en casa, con papá me tratando de alcanza. sobrevivir, ya este me basta, ¿no? Claro. Entonces Jesús me enseñó a esa otra manera de ver a Dios y de relacionarme con Dios y lo aprendí a través del curso de milagros, ¿no? Y fíjate que lejos de retirarme del catolicismo, le encontré un sentido a todo lo que es la misa, Ajá. al cuerpo de Cristo, ¿sabes? Comprendí, se me abrió y podía entender completamente que puedes ir a misa y tienes dos maneras de poder interpretar las lecturas. Desde Contame. una manera miedosa, desde el pecado, desde la culpabilidad, desde por mi culpa, por mi gran culpa, Claro. o desde esa admiración y honra a ese hermano mayor, a ese divino maestro que es Jesús, que nos libera del sistema de pensamiento del pecado. ¿Uh-huh? Entonces un curso de milagros me enseñó que es que el camino y el ministerio de Jesús no termina en la cruz, sino que luego hay una resurrección y no se conforma con el tema de la resurrección, sino que va más allá y en su ascensión al estado celestial pleno, consagrándose en ese estado de Cristo que está en todos nosotros, nos trae entonces la dicha de encontrarnos nuevamente con Dios a través de su voz, a través de su Santo Espíritu, lo que llamamos en el curso de milagros Espíritu Santo. Bárbaro. Entonces, mira que vamos en el curso de milagros es tan avanzado en el sentido de que nos da toda la sabiduría de lo que es un verdadero cristiano, un cristiano de avanzada, un cristiano que ya superó la cruz, que está en la vida y deja de estar en la muerte, que está en la resurrección y que está entrenando su mente para quitar de su mente todo pensamiento de temor y permitir que la voz de Dios hable. Y es la alianza nueva y eterna de la que Jesús nos hablaba, ¿no? Ay, qué lindo lo decís, Dalia, me encanta. Sí, bueno, yo soy una enamorada de Cristo. Se nota. Y bueno, una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años, a través de lo que he conversado con mis hermanos y que he querido yo aprender, porque creo que una de las cosas más importantes en el curso es que te invita a ser un ministro, a ministrar la palabra, te invita a ser un maestro de Dios y a ir más allá también, a poder ser en ese maestro de Dios un maestro de curso de milagros, ¿no? Y a veces nos da temor poder decir, sí, soy maestro, pero es que si todos somos maestros. Ahora, ¿qué sistema de pensamiento estoy enseñando? En el curso se nos dice que hay dos maestros, ¿verdad? Que es el ego, ese sistema de pensamiento de miedo y de culpa que hemos inventado nosotros, y Dios a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Que es el amor, el júbilo, la gracia plena. Entonces, en estas circunstancias, uno siempre está enseñando en qué sistema de pensamiento uno cree, ¿sabes? Exacto. Uh-huh. A Como no ratos en hay todo este proceso pensamientos tecnológico, neutros, siempre voy a estar bajo alguno de los dos sistemas. sí, mientras ¿Cuál tenga voy a cierto, elegir? exacto, cuál elijo. Y para eso es el entrenamiento, para terminar de tener fe en el sistema de pensamiento que nos ofrece Dios, ¿ves? Pero que para eso tenemos que perdonar el mundo que nosotros inventamos, ¿no? Esta identidad de Dalia, Elizabeth Galíndez Giannelli, de nacionalidad italiana, venezolana, residente en España, mira todo ese ¿no? Todo.
el género, la raza, todo, ¿no? Para poder superar todo eso, las condiciones externas, el coronavirus, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder decir, bueno, el mundo que inventé, afortunadamente, no se parece al que Dios me ofrece, ¿no? Menos mal. Sí, menos mal, porque si no, bueno, sería lamentable. Estamos perdidos. Sí, estaríamos perdidos. Entonces el curso nos ayuda, Jesús. Yo tenía esa curiosidad, yo decía, pero ¿cómo se entrenaron? Imagínate, 3 años de entrenamiento intensivo de los apóstoles con Jesús. Sí. Daban para arriba y para abajo con él. Sí. Y yo decía, ¿qué entrenamiento habrán recibido? En el Nuevo Testamento se deja colar algunas cosas, entrenamientos y ejercicios que le colocó Jesús a los apóstoles. Y luego cuando entro en el curso de milagros y comprendo los 365 ejercicios que son el fundamento, porque una mente no entrenada no llega a nada. Podemos sabernos la teología, la Biblia, la Torá, el Bhagavad Gita, los Upanishads, no importa por qué línea te metas. Lo Miles de puedes saber libros de podemos memoria, saber de memoria, pero... lo puedes recitar, pero realmente ¿cuándo lo tienes puesto? Y un curso de milagros es tan completo que a través de los 365 ejercicios permite que nos los llevemos puestos, ¿no? Que sea nuestra filosofía de vida, nuestra manera congruente de poder ir adelante. Entonces creo que sí es grande que nosotros podamos declararnos maestros de Dios, podamos declararnos maestros de un curso de milagros. En el Encuentro Nacional de Maestros de Venezuela, que ya llevamos 10 ediciones del Encuentro Nacional, recuerdo que hubo uno de los encuentros muy hermosos en donde por fin nos declarábamos maestros de Dios, porque había como mucha timidez o mucha Resquemor, vergüenza resquemor, le puedes también. decir. Sí, mucha confusión con el tema de la verdadera humildad, ¿sabes? Sí. Eso sí, no, sin confundir lo que es la función, ¿sí? Que es maestro de Dios, que es maestro de un curso de milagros, que es psicoterapeuta o como lo quieras llamar, ¿verdad? Sin confundir la función con nuestra verdadera identidad, que nuestra verdadera identidad realmente es la identidad de hijos de Dios, tal como Dios nos creó, es decir, Cristo en nosotros. Perfecto. Y para eso es el entrenamiento, para hacer las paces con Dios, para que el temor a Dios se nos vaya quitando de la mente y del corazón y podamos ver ese Padre todo amor, ese Padre bueno. Dentro del curso hay personas que tal vez le cuesta más la figura de Jesús, hay otros que le cuesta más la figura del Espíritu Santo, hay otros que le cuesta más la relación más directa con Dios, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente cuando nos ejercitamos y cuando comenzamos a compartir, a predicar, porque es importante el predicar, por eso es tan importante lanzarnos a buscar testigos de nuestro aprendizaje, que son esos que llamamos alumnos, entre comillas, que vienen a nuestros círculos o que probablemente estén escuchando esta conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Simplemente uno convoca a los testigos de lo que uno quiere aprender. Fíjate que mi gran temor para iniciar un círculo de estudios era, pero no sé, creo que no estoy suficientemente preparada, creo que si me preguntan algo, tal vez no voy a saber qué Sí, contestarle, ¿no? verdad, sí, que pasaba al principio. Y luego cuando he ayudado a otros hermanos a terminar de salir al ruedo a niveles de predicación, de maestros de Dios, también han tenido que cruzar ese umbral. Y mira lo sorprendente de todo, que justo en mi primer círculo de estudio llegó una persona que se había leído por muchos años el círculo, era filósofa, ¿ok? Ajá. Entonces a nivel teológico tenía un gran basamento y las preguntas que hacía eran muy profundas, ¿sabes? Claro.
Y yo Tenías dije, que mira, pasar niña, diciendo, no aquí. sé, no sé. Preguntémosle juntos al Espíritu Santo. Después contame qué te Sí. dice Yo y dije, aprendemos. conseguí mi testigo. El resto del grupo no la soportaba y me decía, pero ¿por qué? Mejor que se quede en su casa. Yo decía, no, no, que venga, si esta es mi maestra, que venga, ¿no? A ver si esta clase apruebo. Sí. Y en una de las preguntas que me hizo, que no recuerdo cuál era, me iba a salir de mi boca el no sé por primera vez, ¿sabes? Y en ese instante se hizo un silencio, un instante de silencio en mi mente, que apareció el proceso de revelación. Entonces comencé a decir palabras que para mí eran nuevas, ¿sabes? Y son Wow. esos procesos de revelación que nos ocurren a cada uno de nosotros cuando estamos transmitiendo y permitimos que el Espíritu Santo se derrame. Entonces ese círculo o ese grupo de estudio se vuelve absolutamente para ti, en donde está saliendo por tu boca palabras que te hacen ver tantas cosas tuyas y a lo mejor lo que las personas no saben, y creo que esto que me pasa a mí nos pasa a casi todos, que cuando estás en esa conexión de revelación y estás compartiendo con el otro lo que te está viniendo, internamente en ti van ocurriendo cosas. Uf. Vas entrando en procesos internos en donde vas viendo momentos en el que estabas errado, en el que no actuaste bien, y que a la vez estás diciendo cosas de tanta sabiduría y de tanta fuerza espiritual, y a la vez hay otra parte de ti que está sanando con todas esas palabras, tal como cualquiera de los otros que están allí, pero que tienes que Completamente. conservar y mantenerte en ecuanimidad para poder seguir sirviendo al espíritu, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces Sí, sí. Van cerrando las piezas de ese mismo rompecabezas de uno, de esa parte de esa historia que le habían quedado ahí y ¡buf! Encajan. Y no sí, falta alguno que pregunta, ¿me repetís, Vicky? Menos mal que las grabamos las clases, porque muchas veces digo, y viste cuando a veces viene uno y te dice, no, porque aquella clase que me dijiste, qué suerte, qué suerte que te llegó, porque a veces a gatas ni recuerdo, que me sí, queda la experiencia y la sensación del momento, pero sí. las Yo a partir de ese palabras momento también comencé a grabar porque fueron. yo dije, no puedo, o sea, repetirlas, ¿no? ¿No? No, y Quedaron, aparte quédate con lo que entendiste, la con lo que te tocó. sensación, porque aparte, claro, esas palabras fueron unas palabras que en realidad uno sabe que está transmitiendo como sensaciones o experimentar un momento Sí, que a veces no se puede ni siquiera terminar de expresar con las palabras que uno está transmitiendo, dejándose decir. Es sí, lindo sobre cuando todo, se generan sí, en los ¿verdad? grupos esas confianzas con uno. Y se puede dar eso en el aprendizaje de todos. Sí, es hermoso, Seguro son que instantes todos se santos, llevan una porción de esa sanadores, torta. sí, es compartir ese vino y ese pan realmente, que es la Mirá, palabra y la presencia del Espíritu. qué lindo Entonces, es sí, bueno, un esto curso del de vino. milagros es un camino de una filosofía cristiana, pero que nos va a decir las mismas cosas dichas de otra manera que nos dice el budismo, el hinduismo, ¿sabes? La Kabbalah, tantas corrientes. Es por eso que debemos mantener una mentalidad abierta, porque Dios nos habla de mil maneras y a cada uno nos va a llegar un código que te permite despertar. A la vez que grandioso que cada maestro de curso de milagros, cada enseñante, cada facilitador, como le queramos llamar, tiene un estilo, ¿verdad? Sí, qué lindo. Y eso es lo que Particular. me encanta y lo que me llama tanto la atención en este ciclo de entrevistas que me dispuse a hacer este año para el programa. Qué lindo, cada uno con su forma, con su estilo. Entonces, qué, qué maravilloso, qué grande, ¿no? El Espíritu Santo diciendo, bueno, lo quiero decir de esta manera, lo quiero decir de esta otra manera, vamos por allá, vamos por allá.
Sí, me quiero meter por el camino de la física cuántica, quiero ir, mi mente era muy, bueno, muy científica Sí, probablemente, yo también y me me entró considero de mucho esa por el rama. tema sí, de la física cuántica y de todo esto, pero ya luego fui encontrando la devoción, ¿sabes? Y fue un salto cuántico. Qué Comencé a bueno. ver que tratar de comprender esto desde la razón fue hasta un momento, pero que luego ahí termina el camino de la razón, ¿no? Y que realmente lo que necesitamos es que el espíritu corrija nuestra mente. Entonces, evidentemente hay un paso de el manejo de la mente a colocar a la mente a disposición, tal como María, ves, tu sierva, tu esclava del espíritu, a que hágase tu voluntad. Y entonces Completamente. cuando me adentré en esa otra parte de la espiritualidad, que es la devoción, ¿Es la fue devoción, lo devoción? devocional, Devoción, no te había sí, escuchado bien que la bueno, palabra. la razón, probablemente muchos de los que hemos sido más racionalistas, el curso nos permite a través de sus postulados analizar, discriminar, ¿sí? Comparar, Y es tratar coherente de siempre. esa. Pero la razón no sana. Y cuando me di Siempre cuenta que la cuento, razón no sana, no, uh-huh, siempre cuento esto por si a algún oyente le puede servir. Para mí fue un cambio rotundo cuando cambié la palabra quiero entender por simplemente quiero aceptar esto. Voy a cambiar, a ver si lo entiendo por hoy lo acepto. Más allá de toda razón, qué bien. porque me estaba matando mi mente en todo eso. Yo sabía que la verdad estaba ahí, pero la quería comprobar. ¿Cómo voy a poder comprobar yo algo? Aparte, ¿con qué mente? ¿Con el ego razonador? No. Iba a meterse siempre en medio, iba a meter siempre la pata. No había, no había otra que simplemente aceptar. Y se empezaron a abrir e iluminar las cosas cuando ya dejé de someter a juicio precisamente, de no juzgar. Sí. Yo digo, las personas que participaron, los hermanos que me acompañaron en la primera escuela que dicté, a los que me han acompañado en las últimas, ha sido radicalmente distinto, ¿no? Claro, Es una pero qué absolutamente lindo. racional, filosófica, existencialista, de la conciencia, de velar el sistema de pensamiento del ego y tal, a otra devocional, sencilla, o sea, acepto. Ya está. Pero qué lindo es poder ver en el maestro de cada uno precisamente eso también, ¿no? Porque lo hace también relajarse a uno, Sí, exacto. poder seguir Sí, la evolución de su maestro así. yo creo que Y todo se ahí, vuelve muy, muy tenso cuando confundimos la función con la identidad. claro. Entonces, cuando confundimos el ser maestro de ojos, ser maestro de un curso de milagros, psicoterapeuta, como una identidad, Mm, wow, todo se vuelve muy tenso. El deseo de ser especial aflora, ¿sabes? Y entonces tenemos otra vez que pedir la corrección de nuestra mente para no confundirnos en la tarea, para bien, comprender que la transmisor. función, que la tarea es una cosa y la identidad es mayor que eso, ¿no? Y permitir entonces volver a nuestra verdadera identidad de lo que somos. Fantástico. Uh-huh. Entonces, vamos a encuentro global. Porque un poco empezaste a contarnos de aquellas reuniones en Venezuela, Sí, de qué se sí, trataban y cómo terminamos sí, en Encuentro Global hoy. llevamos 10 encuentros nacionales de un curso de milagros, lo hacemos anualmente, se realiza en la primera quincena del mes de enero. Eh, bueno, nos reunimos un día Marco Sorgi, Suelki López, que fuimos a una charla que tenía Lisbeth Adrianza. Y ahí Ajá, nos encontramos. Nosotras íbamos queriendo hacer que Lisbeth le entregara a Rosa María Wynn una carta para hacer un congreso
de un curso de milagros y que bueno, que ella fuera la invitada de honor. Y Claro. Marcos iba con la disposición de poder hacer un encuentro nacional de maestros. Cuando Lisbeth termina la conferencia, nos reunimos los cuatro y bueno, Marco propone el hacer el encuentro nacional de maestros y nos sumamos a eso. Y a partir de allí, Marco, que lo tuviste en estos días también entrevistando, ¿verdad? Y a partir de allí, pues, apoyándolo, un grupo de maestros comenzamos a reunirnos con él para hacer posible el Encuentro Nacional de Maestros del Curso de Milagros en Venezuela. Qué lindo. Investigar si teléfonos, correos, ver dónde están, el que pudiesen recibir esta invitación con beneplácito desde donde lo estábamos haciendo, que era básicamente el poder encontrarnos, conocernos, unificar estas enseñanzas, el poder corregir nuestra mente juntos y fortalecer lo que es la afiliación, ¿no? Y ya después de 10 años, entonces 2 años atrás comienza a aparecer otra vez ese movimiento de ir más allá, esa inspiración, y Marco nos propone, ¿por qué no hacemos un congreso internacional? ¿No? Qué Invitamos a lindo. otros maestros, sí. Y bueno, nuevamente lo estamos acompañando y se están sumando cada vez más maestros a este encuentro, agradecidas contigo de que apenas te llegó la correspondencia, nos dijiste un sí hermoso, ¿ok? Y bueno, y ahora en ese proceso de buscar maestros en cada uno de los países para invitarlos, porque este encuentro tiene la particularidad de que queremos como que la mayor cantidad de maestros a nivel mundial participemos conjuntamente. Bien. Entonces se ha generado un sistema en donde hay mesas redondas que participan 6 maestros de distintos países, en donde hay simposios que participan 8 maestros de distintos países, y luego nos encontramos con el dilema de, ajá, ¿a quién escogemos? Y después dijimos, bueno, ¿por qué tenemos que escoger? Sí, vamos al beneficio mayor, y el beneficio mayor fue, vamos a invitar a nuestros hermanos y a lo mejor los motivamos a que ellos también hagan sus encuentros nacionales, ¿ok? Claro. Y nos estamos reuniendo a cada uno de los maestros por país en un grupo WhatsApp para que puedan intercambiar, conocerse y luego entregarles los temas que le toca a cada país llevar a este encuentro global. Qué interesante trabajo, me encanta. Y es un trabajo, yo digo que es una artesanía online, ¿no? Porque nos ha tocado en medio de todas estas circunstancias Sí, hacerlo claro. online, pero Zoom. Y bueno, en este proceso ya esta semana comienzan a abrirse los grupos WhatsApp para que los maestros comiencen a compartir y ya luego ellos compartan el temario y que puedan conversarlo, prepararlo y después ellos mismos nombren las 6, 8 maestros que vayan a ser los portavoces de lo que ellos han De ese venido grupo. teniendo. Sí, Qué bueno. Qué sí, lindo. entonces Y ese decime, encuentro Dalia, por global. ahora, esto es de habla hispana. Esto es de habla hispana, pero como tenemos a Brasil, porque primero Qué bien. toda América, y entonces allí tenemos el idioma inglés y tenemos el idioma brasileño o el Sí, portugués. Entonces dijimos, bueno, vamos a incorporar a España e incorporamos también a Portugal. genial. Sí, entonces va a estar pues maestros de toda América, Centroamérica, va a estar también maestros de Europa con relación a España y a Portugal. Uh-huh. Pero fantástico. Sí, estamos allí tejiendo, gracias al Espíritu Santo. Los mismos maestros nos están enviando otros maestros y así se va tejiendo todo esto y invitándolos a este gran encuentro, porque necesitamos en estos momentos de esta ilusión mundial perdonar al mundo. ¿Ves? Sí, Creo que esa es la medicina a niveles globales, porque estamos en un momento de globalización, ¿verdad? Bueno, la medicina que podemos aplicar espiritualmente a este proceso de globalización es el perdón al mundo que inventamos, sí. hacernos responsables del mundo que inventamos, recoger nuestras proyecciones, salirnos del pensamiento
de ataque y de defensa, de víctimas y victimarios, ¿ok? De culpables, y adentrarnos entonces en el proceso filial. Y creo que si hay seres caminando en esta tierra que tienen más claro el proceso y el poder de la filiación, de comprender que nuestras mentes están unidas, somos los alumnos y estudiantes y maestros de un curso de milagros, ¿sabes? Entonces creo que nos toca a nosotros dar ese paso adelante, y este encuentro global va a por eso, a que podamos, así como lo hemos hecho en Venezuela, los encuentros han sido una gran escuela porque hemos tenido que trabajar el deseo de ser especial, hemos tenido que trabajar la proyección que hacemos en el otro, los juicios, cantidades de cosas, ¿ves? El soportar el estilo del otro, etcétera, etcétera, y poder decir, bueno, después de la tolerancia, entonces viene la aceptación, lo que tú decías, que al final es a donde llegamos, porque la única función del obrador de milagros es aceptar, ¿verdad? La expiación, aceptar la verdad, aceptar a Dios plenamente. Aceptar quién es en verdad, que nunca dejó de ser. Exacto. Que estaba dormida en este profundo sueño, soñando que estoy aquí en un Zoom, en una entrevista en Instagram, ¿verdad? Con mi hermana, contigo, y que bueno, estamos aquí conversando sobre estas cosas. Hasta esto forma parte del sueño. Así. Pero ese sueño pasa de ser un sueño de oposición, un sueño grato y un sueño infeliz, a lo que juega el ego, ¿verdad? Alumbrarnos por cosas que sintamos como que nos van a dar la felicidad, me van a dar la paz, me van a dar reconocimiento, los falsos ídolos, y entonces nos tienen en ese sueño grato y después por el verdadero en un sueño totalmente infeliz, ingrato. Pasar de eso a pasar al sueño feliz, que es la antesala al cielo, que es ese mundo real, esa mente recta, a la que un curso de milagro nos quiere ir llevando de la mano. Fantástico. Lo describiste excelentemente bien. Gracias. Gracias a ti, gracias por... A eso podemos aspirar acá mientras soñemos. Sí. Bueno, pasemos de los sueños de terror a los sueños felices por lo menos. Pero hay que hacer algo. Hay que elegir perdonar. Afortunadamente, he aprendido que en Latinoamérica, gran cantidad de maestros del curso, ¿sabes? Una de las ventas mayores que tiene el curso es en habla hispana, en español. Y bueno, agradecidas con Rosa María Wynn también por ser esa pionera de ello, tradujo el libro, ¿verdad? ¡Qué labor! Sí, y que haya dedicado esos 40 y tantos años a mostrárnoslo, ¿no? Y luego ya todos los maestros que han venido también a mostrarnos, porque va limpiando la mente colectiva, ¿sabes? Y ya los que vienen, no sé si a ti te pasa, yo me imagino que sí, que cuando atiendes un nuevo grupo, captan todo mucho más rápido, pero sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ha sido realmente un ahorrador de tiempo todo este proceso. Por eso es tan importante, yo siento, fortalecer la función del maestro de Dios, del maestro del curso de milagro. Predicar es importante, en palabra, en pensamiento, en obra, acción, es fundamental para que cada vez los hermanos se les haga más fácil este proceso, que no se lleven todos los años que nos hemos llevado nosotros en permitir la corrección de nuestra mente, ¿no? Así es. Que nos superen. Completamente. Que le lleve la mitad o menos de tiempo. Sí. Qué bonito es. Yo no sé cómo se llama en Argentina hacer esto como para que el otro monte el pie allí. En Venezuela se llama hacer la pata de gallina. Ajá. Piecito. Piecito. Haceme piecito. Okay. Haceme piecito, así para subir a la pared. Exacto. Sí, exacto, qué lindo. Entonces, bueno, hemos venido así, ¿verdad? Desde Helen Schutman, ¿sí? Desde Bill, Kenneth, todos ellos, pues haciendo piecitos para que a los otros se les vaya haciendo más fácil el ir subiendo al estado celestial.
Porque es un camino vertical de ascensión de la mente. Bueno, Dalia, nosotras quedamos en contacto. Me va a encantar participar, creo que nos vamos a nutrir un montón y a su vez todo practicante de un curso de milagros y hasta los que no practican, porque obviamente están dentro de nuestra mente, también se van a ver sanados con esto. Y bueno, en octubre es el primer fin de semana. 9, 10 y 11, sí. Ahí va a ser como la conclusión, pero vamos a estar trabajando mucho tiempo antes. Ya empezó, sí, ya empezó. Fantástico. Ya empezó y la conclusión, la gran plenaria, va a ser ese 9, 10 de octubre. Y todo maestro que a lo mejor no le ha llegado la correspondencia o no la ha leído, está totalmente invitado. Va a estar abierto esto hasta ese 9, por supuesto, en donde nos encontremos. Así que nos lo hacen saber. Sí, y va a ser abierto va a ser abierto a todo público, ¿sí? Qué bonito. Para que vayan estudiantes a compartir con todos nosotros, simplemente personas que sientan alguna curiosidad por ver y qué es eso que ahorita está sonando tanto. Fantástico, Dalia. Te mando un beso enorme. Gracias, gracias. Un gran abrazo, muchísimas bendiciones. Gracias, y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo entonces. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias enormes.